Amada familia de Conquistando Fronteras, muy buenas tardes, noches. Ya uno no sabe qué es con este horario. Son las 7 y estamos comenzando ya nuestra reunión, nuestra transmisión de jueves, que es 100% en línea. Y luego veo ahí en los comentarios que ponen: ¿a poco ya se están reuniendo? Todavía estamos en línea, familia. No te preocupes, seguimos conectados por este medio. Y queremos saludarte. Queremos hacerte sentir en casa, que esto no impida, que el hecho de que sea una transmisión no impida que tú puedas disfrutar junto con nosotros en esta noche. Y todos acá en el auditorio de la iglesia estamos súper emocionados de estar aquí contigo, de estar sirviéndote de esta manera. El equipo de alabanza está emocionadísimo de servir a ustedes en esta noche. Y antes de pasar a lo siguiente, quiero mandar un saludo bien fuerte a cada una de nuestras sedes. Y aquí los que estamos nos van a ayudar a aplaudir y a celebrar nuestras sedes. ¿Y por qué no comenzamos ahí saludando a nuestra sede de Tecomazusco, nuestra sede de Valle de Chalco, Texcoco, Tizayuca, Tlaxcala, Ciudad de México, Chimalhuacán, y todas las que se abrirán en el futuro en el nombre de Jesús, ¿verdad? Estamos muy emocionados. Ya llevamos 6 semanas creo, 5 semanas con las tribus, con los jóvenes visitando a cada sede, y la verdad es que son preciosas. Nos emociona tanto verlos, nos emociona tanto estar con ustedes, que a la vez nos da un poquito de tristeza tener que separarnos por la distancia, más que nada, pero los amamos muchísimo. Nos emociona que somos una sola familia, una casa con diferentes habitaciones, y sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Y también nos visitan o nos acompañan aquí en esta transmisión algunas iglesias de la red que no tienen reunión el día de hoy y decides acompañarnos. Sé bienvenido tú también. Esta es tu casa, somos tu familia. Y vamos a preparar nuestro corazón para adorar en esta noche. Vamos a encender nuestros hogares en adoración, que no te impida nada. Quítate el teléfono, la tablet. Si estás preparando los frijoles, apágalos un ratito y vente a adorar a Jesús con el equipo que se ha preparado esta noche. Y Señor, te entregamos este tiempo. Tú eres nuestro Dios y tú te mereces toda la gloria, tú te mereces toda la honra, tú te mereces todo el honor, Señor. Nuestra adoración es únicamente para ti y te entregamos en este tiempo para adorar en comunidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos. ¿Por qué no le das una ofrenda de palmas al Rey desde tu casa? Comienza a agradecer, a pedirle que llene tu hogar y tu corazón de su presencia. Vamos a adorarle. Tú eres poderoso y todo está en tu voluntad. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Rompiste mis cadenas y me entregaste libertad. Tú haces todo nuevo. Tú haces todo nuevo. Yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo. Tú me limpiaste y
siempre te exaltaré. Aleluya, aleluya. Por siempre yo cantaré. Aleluya, aleluya. Por siempre te exaltaré. Aleluya, aleluya. Vamos a danzar con libertad, familia. 1, 2, 3. Yo no era digno y tú me amaste. Ahora en tu mesa tengo un lugar. Eres mi gozo, tú me limpiaste y por tu sangre tengo libertad. Celebramos al Rey, te adoramos, Jesús. Tú eres la razón, eres el Rey de nuestro corazón. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Levanta tus palmas y gózate en su presencia. Eres la voz que dirige mi vida. Tú eres fiel en la tempestad.
eres un Dios que si está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Te adoramos, te exaltamos a ti. Cuerpo y sangre vertiste
Señor, tú eres digno de toda la gloria, tú eres digno de toda la alabanza.
cantamos juntos. Y mis labios por siempre te adorarán. oh, tú eres digno. Eres digno, con todo mi ser cantaré. Señor, esta tarde Señor, esta tarde te adoramos a ti con todo nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, pero para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Señor, por eso te alabamos, por eso abrimos nuestros labios esta tarde, esta noche, para exaltarte a ti, Señor, porque para nosotros, en cuanto a mí, el bien es estar cerca de ti. Por eso declaramos que solo tú eres digno, que nada es más digno de nuestra atención, que nada es más digno de nuestro corazón, Señor. Por eso se agita nuestro corazón en nuestro interior y se levantan nuestras voces y nuestras manos. Por eso, Señor, es que tocamos esta música. Por eso es que consagramos este tiempo. Porque para nosotros el bien es estar cerca de ti, prestar atención a tu voz. Solo tú eres digno, Señor. Oírte a ti, Señor. Ese es nuestro deseo esta tarde. Adorarte a ti, contemplarte en tu dignidad, contemplarte en tu majestad. Señor, levantamos a ti nuestra voz en adoración y mis labios te adorarán. Con todo mi ser bendeciré tu nombre. En tu nombre alzaré mis manos. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno de todo nuestro corazón. Eres digno de todo nuestro ser. Como iglesia, como familia, levantamos a ti nuestra voz. Tú eres digno, Jesús. Eres digno, altamente digno, inmensamente digno, eternamente digno. Con todo lo que somos cantamos, con todo nuestro ser adoramos. Solo tú eres digno, solo Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Eres digno, que cielo, tierra, mar, todo lo que existe te adore a ti, Señor. Y mis labios te cantamos a ti, te cantamos a ti. Tú eres digno. Cantamos aleluya, 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 aleluya. Aquel que está sentado en el trono de Dios, al único digno, al único ser santo, aquel que es santo, 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 aquel que es digno, digno, digno. Señor, te exaltamos esta tarde a ti con todo nuestro ser, porque para esto hemos sido creados, porque esta es la razón de ser iglesia, porque esta es la razón de buscarte juntos. Que tu nombre sea exaltado, Señor, que tu nombre sea exaltado. Te entregamos a ti el corazón con estas canciones y pedimos de tu gracia y misericordia para que no solo sean canciones, sino que sea una realidad en el corazón de todos los que estamos juntos en esta transmisión. Que sea una realidad, que nuestras acciones y nuestras palabras, que nuestros pensamientos
den testimonio de que con todo lo que somos, Señor, nos entregamos a ti. Nos abrimos esta tarde a tu presencia, pero también al consejo de tu palabra y a tu instrucción, porque tú eres digno. Eres digno de ser escuchado y tus palabras son dignas de ser atesoradas. Eres digno de regir y dirigir nuestras vidas, porque tú nos has comprado a precio de sangre. Y todo lo que somos, Señor, te pertenece. Y como iglesia nos consagramos y dedicamos estos minutos a ti y a oír tu voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Qué padre es poder adorar juntos como iglesia, como familia. No son tiempos de ver qué pasa, de ver si Keila canta entonada o no, y si se les va a los demás, ni cuál canción es nueva, ni cuál canción no. Centramos toda nuestra adoración y nuestra devoción en Jesús, y a Él nos dedicamos. Y en estos minutos que restan de la reunión vamos a tomar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Yo te animo que donde estás ahí, te sientes ahí. Si estás, no sé, como tal vez agitado, estás parado en tu casa, toma ahí un momento tu lugar y trae contigo donde hacer algunas notas, porque yo creo que la palabra de Dios esta tarde nos va a enseñar. Jesús, ante todas las cosas, bueno, sí lo conocemos nosotros como el Salvador y el Dios y dueño de nuestras vidas, y como en tantas facetas, en tantas maneras. Pero ante todas las cosas, Jesús también era y es un maestro. Jesús se dedicó a enseñar. Cuando Dios hecho carne estuvo en la tierra, Él se dedicó a enseñar, y la Biblia nos narra escenas en las que Él está con sus discípulos, a veces en una barca, a veces en el desierto, a veces en una montaña, a veces adentro de la casa de un hombre que trabaja en los recursos financieros de la ciudad, y lo vemos en un montón de lugares, pero en cada lugar Jesús enseña. Y yo creo que esta tarde Jesús, como maestro, abre a nosotros su palabra para enseñarnos. Y el día de hoy quiero compartir, he tenido el honor de poder ser llamado a compartir la palabra, y quiero compartir un tema que he puesto por título: el Dios de las generaciones. ¿Y por qué el Dios de las generaciones? Porque Dios nos ha llamado a nosotros en este tiempo, en esta época, en esta ciudad o donde tú estás. Dios te ha llamado, y tenemos nosotros un tiempo limitado. Nosotros tenemos fecha de caducidad, y algunos expiraremos, eso es lo que quise decir, expiraremos antes que otros o después que otros, pero al último todos nosotros tenemos una fecha de caducidad. Y Salmos establece que nuestros años no van a ser eternos, sino que han sido cortados. Sí tenemos una vida eterna, pero en esta tierra tenemos un límite. Y la historia nos enseña que la vida humana, un promedio de vida cualquiera, aún los más longevos, no tienen la suficiente longevidad, no tienen la suficiente duración para ver cómo cambia la historia. Algunos que nos tocó nacer sin el celular, y luego nos tocó esta etapa en la que por fin se insertó, ¿verdad? Yo recuerdo aquel celular que tenían mis papás cuando yo era niño, y eran esas cosas grandes que parecían teléfonos de casa, ¿no? Y que tenía que sacar una gran antena. Y habrá otros que van a decir, no, eso no es nada. Yo recuerdo los teléfonos de discar y todas estas cosas. Y a donde yo quiero ir es a que pasan generaciones y la vida se nos va tan rápido que a veces perdemos de vista que Dios es el Dios de la historia, y que Dios está interesado no solo en nosotros y en este tiempo presente, en este 2022, sino Dios está interesado en la humanidad desde que hizo esta tierra, y seguirá estando interesado en la humanidad hasta que este planeta sea disuelto y comencemos una nueva vida en un cielo nuevo y en una tierra nueva.
Y está en el corazón de Dios que nosotros sirvamos a nuestra generación, y una de las formas en las que podemos servir a nuestra generación es ser un eslabón y un enlace correcto entre las generaciones pasadas y las que vienen. Y no hablo solamente de a lo mejor heredar una herencia y luego dejarla a alguien, o aprender un poco más de los que, por ejemplo, hace unos días tuve el privilegio de estar con unos hermanos en Puebla que tienen un negocio de una imprenta. Y este negocio ya ha sido generacional, lo tuvo quien hoy es el abuelo y lo pasó a las hijas y los yernos, y luego vendrán otras generaciones que trabajarán en ello, y eso está muy bien, eso es muy padre. Pero la herencia que nosotros podemos dejar y también recibir en nuestro corazón tiene mucho más peso que la herencia que nosotros podamos dejar o recibir físicamente. Y quiero adentrarme en las Escrituras en el capítulo 50 de Génesis. Hoy vamos a estar leyendo en la versión NBI. Y en Génesis 50, versículo 24 dice: tiempo después José les dijo a sus hermanos: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Y esta enseñanza está inspirada en gran medida en lo que nos compartía el domingo pasado el pastor Efraín González, y él nos enseñaba este tema, que somos un pueblo de sabios, de profetas y de gente próspera. Y cómo Dios diseñó a través de Abraham estas bendiciones para su pueblo, y hoy nos alcanzan a la iglesia por la fe. Somos una nación de gente próspera, de profetas, somos una nación de sabios. ¿Por qué? Porque fue el plan de Dios bendecir con ello a Abraham y luego a sus generaciones, y hoy nos alcanza a nosotros. Y parte de lo que encontramos nosotros aquí en Génesis 50 es un hombre del que también oíamos este domingo, José. Escuchamos a grandes rasgos, ¿verdad?, a paso veloz, su historia, cómo se convierte de ser un niño mimado en ser un preso, alguien que es vendido, luego atraviesa complicaciones en esa nueva nación, hasta que Dios lo utiliza para bendecir a muchos y se convierte incluso en un tipo de Cristo. Pues este personaje del que ya oíamos el domingo nos está diciendo esto. Bueno, en realidad se lo dice a sus hermanos, versículo 24, lo leo de nuevo. Dice: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y los llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob. José solamente conocía a Jacob, no había conocido a Isaac y no había conocido a Abraham, pero había escuchado. Las narraciones habían llegado de generación a generación, de tal manera que él sabía que había una promesa. Una promesa que se había dado décadas atrás, pero Dios la había dado, y su generación, aún con todos los problemas y todo el desgaste que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob, ellos habían creído. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, porque creyó. Y entonces él cree y dice: ¿sabes qué? Sí tenemos una herencia, sí tenemos un lugar a donde ir, y se encarga de que esa verdad pase a las siguientes generaciones. Ahora, en Éxodo, un poquito más adelante, Éxodo capítulo 3, versículo 15 dice: además Dios le dijo a Moisés: dile esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados. Fíjate cómo hace referencia otra vez a generaciones. Dice: el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Qué impresionante es que Dios, de todos los nombres que tienen las Escrituras, como Jehová tu sanador, como el que provee, como el todopoderoso, en este momento Dios se presenta a Moisés, una nueva generación, y le dice: yo voy a ser conocido como el Dios de las generaciones. Ustedes tienen que conocerme a mí como el Dios de las generaciones, y para siempre ese va a ser mi nombre. Y luego pasan muchos años y encontramos en Hechos, o sea, hasta el Nuevo Testamento, en el capítulo 7, versículos 30 en adelante, dice: pasados 40 años se les apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí, en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía.
al acercarse para observar, oyó la voz del Señor y luego fíjate cómo Dios se le presenta a él. Yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Dios se ha no empecinado, pero sí se ha dedicado desde el principio a recordar que Él ha establecido principios, ha establecido verdades, ha dejado bendiciones que pueden heredarse. Y esto nos enseña a poner nosotros atención en dos personas, o sí, vamos a llamarle en dos personas que están presentes en cada generación. Una son los padres y otra son los hijos. Y tan importante es que el padre enseñe como que el hijo aprenda. Tan importante es tener un padre lleno de la convicción de que Dios nos ha bendecido para que Él pueda externar a sus siguientes generaciones las verdades que Dios ha dejado. Y así de importante es que un hijo pueda crecer en esta convicción, crecer en este entendimiento. Y esto no tiene que ver solamente con hablar, con traer a los hijos a la iglesia. Yo fui un hijo también que crecí en una familia cristiana, pero eso no significa mucho, porque desde niño yo escuchaba los himnos y me sé un montón de himnos que yo me aprendí desde antes de que realmente Jesús entrara en mi corazón. Entonces podemos favorecer el contexto, pero a menos de que Jesús se haga real en nuestro interior, la vida de una persona no va a cambiar. Y eso claro que ya tiene que ver cada uno con su respuesta al Señor. Pero ¿qué estamos haciendo en esta generación específicamente? Y voy a mencionar algunos temas que están en boga y que nosotros como iglesia tenemos que hablarlos. ¿Qué va a pasar con esta generación que está llegando al punto que no sabemos, y me incluyo porque aunque no soy obviamente ya no soy un niño, pero tampoco soy de la generación de los 50, 60, y mi generación y las que vienen abajo ha llegado el punto que, como la Escritura enseña, ya no saben distinguir la derecha de la izquierda. Y a lo malo llamamos bueno y a la inversa. Y nuestra generación y mi generación se ha dedicado a decir que todos los principios bíblicos son erráticos y son además arcaicos, que son cosa de viejos, que ya no hay que prestar atención a eso. Todo aquello que no se puede comprobar o demostrar físicamente, científicamente, mi generación está destinada a decir eso no es real. Y nosotros como iglesia, a veces en lugar de ser constantes como estos hombres, aún con sus fallas y todo, el decir, hey hijos, siguientes generaciones, hay un Dios que nos llamó, nos separó, nos apartó. Él nos manda a vivir de esta manera, Él nos enseña a actuar de esta manera y pasarlo no como un dogma, sino como una vivencia. Tanto Abraham como Isaac y como Jacob, ellos tres tenían un común denominador. Los tres tuvieron un encuentro con el Señor. Abraham lo vio caminar. Isaac, como escuchamos el domingo, lo vio proveer para que él no fuera muerto en el altar. Y Jacob también se lo encontró una noche que iba caminando huyendo de su hermano, se quedó dormido, agarró una piedra, se la puso de almohada y luego vio una visión en donde subían y bajaban ángeles. Y dice, qué terrible es este lugar, es casa de Dios, aquí es puerta del cielo. Dice, yo no quiero estar aquí, pero ellos tres se encontraron. Cada uno tuvo un encuentro y por eso pudieron delegar, más bien dejar a sus siguientes generaciones la convicción. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia hoy que no estamos siendo capaces de dejar esa convicción? Y ahora todos, si no lo podemos comprobar, entonces también nos hacemos para atrás. Y nos hacemos para atrás porque no conocemos la Escritura y porque tampoco nosotros favorecemos los encuentros con Dios mismo. El Salmo 78, en esta misma nación de hebreos, de los herederos de los herederos de los herederos de los herederos de Abraham, uno de ellos, Asaf, compuso este poema. Versículo 1 dice, pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca.
Mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Cosas que hemos oído, fíjate bien, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Fíjate bien cómo dice el versículo 4, no las esconderemos a sus descendientes. Las siguientes generaciones, incluidas las que hoy están en las escuelas, en el kinder, en las universidades, apenas yo fui profesor de filosofía. En realidad ese es donde tengo más experiencia, materias de historia, de humanidades, y son incontables los exalumnos que llegan a esas materias y en cuestión de un mes están fuera del Evangelio, en cuestión de semanas. Apenas uno les empieza a leer a Hegel, apenas uno les empieza a leer incluso a los presocráticos, les empieza a leer un poquito de historia, un poquito de filosofía y la fe se derrumba. Y la fe se derrumba en gran medida porque hemos escondido a las siguientes generaciones el poder del Señor, sus proezas, sus maravillas. Ya no lo hablamos. Nuestra generación se dedica más, y también, así como he dicho cuáles son algunas características, otra de las características de las generaciones actuales es que todo es redes sociales, todo es social media. Todo es aquella cosa que está afuera, todo es TikTok, Instagram. Vivimos una vida doble medio en el metaverso, medio en la vida real. Y ya somos incapaces de asimilar o de tratar de imaginar una vida lejos de estas cosas. Y no estoy diciendo corramos a la Edad Media y volvamos a vivir en cavernas y usemos velas en lugar de lámparas. Esa no es el punto, sino el punto es mantener vigentes las cosas que Dios ha hecho. ¿Por qué nos da tanto miedo la teoría de la evolución? Porque hay cristianos que ceden 2-3 pasos hacia las corrientes contemporáneas y dicen, tal vez en realidad sí hubo un Big Bang y tal vez sí hubo un mono del que venimos nosotros y en realidad a lo mejor Dios lo decidió así. Y uno dice, a ver, brother, es que nada más hay que leer la Biblia. O sea, Génesis 1 te explica que no hay tal cosa. Y si nos detuviéramos a leer, si volviéramos a hablar a las generaciones del poder del Señor, de sus proezas, no solo lo personal, porque está muy bien, y si Dios te ha sanado, gloria a Dios, y testifica y comparte lo que Dios ha hecho contigo. Y si Dios te liberó del alcoholismo o de la pornografía o de la drogadicción, cuéntalo, y está enormemente bien. Pero es necesario que nosotros hablemos del poder del Señor. ¿Quién es Él ajeno a mí? Porque casi todo lo que mencionamos es Dios en relación conmigo. Lo que me hizo, lo que yo necesito, cómo responde a mis necesidades. Pero Dios es Dios ajeno a nosotros. Dios es Dios sin nosotros, pero nosotros no somos sin Él. Y es tan importante que la iglesia hoy vuelva su corazón a las Escrituras y las contemos de generación en generación, de unos a otros. Las cartas paulinas nos dice, háblense entre ustedes con himnos y cánticos espirituales. Al pueblo de Israel, el Señor les dejó esta encomienda, Deuteronomio capítulo 6. Y voy a leer rápido unos versículos para leer todo el contexto. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica. Fíjate bien, uno de los objetivos primarios de las instrucciones del Señor es primero yo. Puedes decir en tu casa y aquí también, primero yo. Entonces, primero yo leo, primero yo conozco, primero yo obedezco. Y una vez que está hecho eso, entonces dice, para que los pongas en práctica en la tierra en la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y para que disfrutes de larga vida.
Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá muy bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel. Me salto al 4. Escucha, Israel, escucha. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Fíjate bien cómo Dios está estableciendo en estas palabras: hey, atención, tú y tus próximas generaciones tienen que entender esto. Aquí va una lista de cosas que tienen que cumplir, pero no es solamente cumplir por cumplir, sino lo que yo quiero es que te vaya bien a ti y a tus generaciones. Y lo primero que tienes que entender es que Dios es uno. ¿Qué significa esto? No es como, no hay 3 dioses, no hay 5 dioses, es un solo Dios. Esto no es una cuestión numérica. Lo que el Señor, lo que el Espíritu Santo inspiró aquí es: Dios es ajeno a todo lo que conocemos. Dios es el único en su especie. Dios es santo. ¿Qué es santo? Separado, apartado. No hay nada que se le pueda comparar, y ahí comienza nuestra devoción hacia Él. Entendiendo que no hay trabajo, no hay empresa, no hay carrera, no hay familia, no hay persona, no hay lugar, no hay nada que se pueda comparar con Él, porque nuestro Dios es uno, es único, es ajeno a todas las cosas que conocemos. Y esa convicción que nosotros debemos germinar, desarrollar, eso es lo que nosotros vamos a compartir. Dice el versículo 5: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Versículo 7: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas. Y luego da una lista de cuándo. Dice: háblales. Fíjate, hay 2 cosas que hay que entender aquí. Una cosa es inculcar y otra cosa es hablar. Inculcar tiene que ver con una instrucción literal. Pongo a alguien, yo le voy a explicar. Voy a hablar acerca de cómo se saca el mínimo común múltiplo. Voy a explicar cuál es el ciclo del agua. Voy a explicar en qué consiste el Pentateuco. Voy a explicar algo. Yo hablo y la otra persona me atiende y yo le enseño. Eso es inculcar. Sembrar, meter intencionalmente, pero dice: incúlcalas, y luego dice: háblales de ellas. Hablar es la vida común, no es una labor de enseñanza, aprendizaje. Hablar es compartir, comentar. Dice: háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y luego dice otras cosas: póntelas atadas ahí en tu mano. Por eso es que los judíos utilizan este tipo venda, ¿verdad? Y en una cajita y guardan la ley. Algunos se la ponen aquí en la frente. Luego dice: escríbelas en los postes de tu casa, escríbelas en las puertas, tenlas cerca. Y estos últimos minutos quiero enfocarme a hacer un llamado, porque esto es algo que, compartiendo con los pastores de Alejandro y Norma, y también con parte del equipo pastoral, algo que ha ardido en nuestros corazones es cada una de las áreas que Dios ha depositado aquí en la iglesia, en Conquistando Fronteras. Y Dios ha dado un peso a la alabanza a través de los años, y Dios ha dado un peso en la predicación, y ha dado un peso en el discipulado, y ha dado un peso alcanzando naciones, y ha dado un peso sirviendo a otros países, y ha dado un peso en muchas áreas. Y una de las que más nos ocupa, platicando incluso, por ejemplo, con Isaac y Lala, ellos hace algunas semanas, meses tal vez, ellos me decían: es tan alto el porcentaje de hijos de padres divorciados que tenemos en nuestros grupos. Y no estamos aquí para desprestigiar ni juzgar, ni mucho menos. Pero nosotros también, esta otra área que, así como la alabanza y jóvenes y etcétera, y es la educación. Y en la educación nosotros estamos cargados junto con el staff pastoral, justamente por lo que Dios está tratando de comunicar a las siguientes generaciones, de decir: necesitamos no solamente alcanzar, sino cuidar las generaciones que están creciendo aquí, porque ha habido tantos casos que crecen y después se van.
Y se van por cualquier cosa y se van por cualquier persona porque tal vez no hemos insistido lo suficiente, tal vez no hemos inculcado lo suficiente o tal vez no hemos hablado lo suficiente. A lo mejor no hay una relación real en casa, o a lo mejor sí hay una relación pero no hay cómo inculcar. Y parte de lo que esta iglesia tiene como bendición para las familias es proveer un espacio en donde los chicos puedan ser educados. No sé si te has puesto a pensar, pero discipulado es educación. El instituto bíblico es educación. Los colegios William Wilberforce son educación. ¿Por qué? Porque Dios ha enseñado a nosotros como iglesia la necesidad de correr tras el conocimiento, no para inflarnos con Él, sino para conocer más a Dios a través de Él. Y quiero que veas un poquito más en el Salmo 139, versículos 15 y 16. Dice: mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Esto es lo que Dios dice de cada niño, de cada niña, de cada joven, de cada señorita, así como de cada uno de nosotros. Pero alguna vez escuché decir al pastor Enrique: los que ya crecimos, pues bien o mal, a gritos y a sombrerazos, ya estamos del otro lado. Mal formados, bien formados, mal educados, bien educados, pero ya cruzamos. Ahora, ¿cómo estamos nosotros preparando el contexto, la enseñanza, las cosas que van a aprender los jóvenes, las señoritas, los niños en esta nueva generación? Y para poder valorarlos nosotros, yo sé que cada uno de los padres, amigos, tíos, etcétera, aman a los niños, aman a los adolescentes, todos los amamos. Pero esta no es una cuestión de valorar por emociones, sino valorar por lo que la Escritura dice. Cada niño, cada señorita, cada joven es una persona que fue vista por los ojos de Dios cuando esa persona estaba en gestación. Ese es su valor real. No si los queremos más o menos, el valor de ellos estaban, dice aquí, escritos en su libro todos los días. En cada niño desde 5, 3, 10, 11 años, ¿verdad? Adolescentes. ¿Qué dice la Escritura? 1 Corintios 12, 7. Dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Los niños son esto. Los adolescentes son esto. Son depositarios de los dones del Espíritu Santo. No los vemos como insignificantes. Jesucristo mismo atrajo así a uno de los niños y dejó una instrucción para los discípulos. Y si nosotros somos discípulos, también deberíamos oírla. Y esa instrucción dice: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan. Que se puedan acercar. ¿Para qué? Para conocerlo a Él. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos no es un ser de segunda categoría, no es mientras crece, no es mientras decide la carrera, no es mientras X o Y, es cada una de estas personas es valiosa. Es valioso, ¿por qué? Porque la imagen misma de Dios está en su rostro. Y porque en su interior el Espíritu Santo ya ha depositado un don. Y en su interior ya hay un diseño, ya hay un plan, hay una estructura. En el cielo ya está escrito el libro. Jueces 13:8 dice: entonces Manoah oró al Señor: oh Jehová, te ruego que permitas que vuelva el hombre de Dios que nos enviaste, para que nos enseñe cómo criar al niño que van a hacer. ¿Cómo criar al niño? ¿Cómo hacer con estas generaciones? A lo mejor tú puedes decir: Jonah, para ti es muy fácil porque no tienes niños, ¿verdad? No por el momento, aleluya. Pero ahí vamos, aleluya también. Y entonces, el punto aquí no es competir entre
quién educa mejor a su hijo, si con el manual de Carreño y que si sabe cortar con los cubiertos, o si sabe combinarse, o si se peina bien o se peina mal, etcétera. Todas esas cosas son cuestiones familiares, al último, culturales. Pero a menos de que veamos a Dios como estas escrituras a menos de que veamos a los niños, a los adolescentes como las escrituras nos enseñan, no los estaremos viendo en su completa importancia y estaremos menospreciando las luchas que están teniendo ellos todos los días. Sabes que hay niños. Yo conozco la historia de una pequeña en otro lugar, lejos de aquí. Pero yo conocí a una pequeña que su papá, por no sé cuántos años, desde que ella estaba en preescolar, todos los días la dejaba sentada frente al televisor viendo 4 o 5 horas de pornografía. Una niña de 3 a 5 años. A lo mejor tú dices, no, eso jamás en mi casa. Bueno, tal vez no, pero a lo mejor tus hijos no están siendo expuestos a escuchar la palabra, a conocer a Dios a través de la ciencia. Nuestra generación como iglesia ha tenido tanto miedo de la ciencia que la hemos tornado nuestra enemiga. Y en realidad la ciencia apunta hacia Dios. Los telescopios están hechos para ver la grandeza de Dios. Los microscopios están hechos para ver el detalle, la perfección de Dios. Todo apunta hacia Él. Por eso es que nosotros buscamos ayudar a las familias. Aquí vas a ver algunas imágenes de lo que Dios le ha permitido hacer a esta casa, a Conquistando Fronteras, que es avanzar por años en la educación de los niños, y hemos visto vidas transformadas. Sí, en parte por el testimonio, sí, en parte por la preparación educativa, pero en gran medida por el contexto, por ser niños, adolescentes que han crecido rodeados por la palabra, inspirados en la palabra. Buscar a Dios. Y no, claro, no todo es perfecto, y puedes decir, a lo mejor quienes son de aquí también pueden decir, bueno, pero fulano, mengano, sutano. Y oramos por cada persona que ha estado con nosotros, porque al último las almas pues son del Señor y nosotros no podemos obligar a nadie a hacer nada, pero sí podemos preparar un lugar, sí podemos cuidar, de manera que esta generación pueda conocer a Dios y darlo a conocer también. Esta generación pueda ser como estas generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, pueda recordar que hace siglos el Señor dejó escritas promesas para ellos hoy. Niños, niñas, señoritas que puedan vivir en la pureza, en la integridad, conduciéndose no por la norma de una familia o por una sociedad, sino por el temor reverente al Señor inculcado en los corazones. Esa es nuestra meta. Y alcanzar, claro, algunos objetivos académicos, excelencia, bilingüismo, artes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como comparto yo con los maestros, nosotros tenemos algo que ninguna otra escuela puede ofrecer. Tenemos al Espíritu Santo entre nosotros, tenemos las Escrituras entre nosotros. Quiero decirte que a lo largo de la historia, grandes procesos de avivamiento, no todos, pero grandes procesos de avivamiento han ido ligados a procesos de alta educación, de alta formación en la lectura. Por ejemplo, cuando en la Edad Media se sepultaron los libros y solo existía la Biblia en latín, esto es parte de lo que yo enseño en el Instituto Bíblico. Hay un gran auge donde se llama Iglesia Imperial, donde Roma promulga el cristianismo, profesa aparentemente el cristianismo, se hace famoso en todo el mundo, y unos diríamos, wow, ese fue el tiempo de avivamiento, pero fue el tiempo en el que la iglesia se perdió en realidad. Y luego la gente dejó de aprender a escribir y dejó de aprender a leer, y luego quedó la Biblia empolvada en un idioma que ya nadie recordaba. Y pasó mucho tiempo hasta que llegó un momento en el que
algunos hombres tocados por el Espíritu Santo en monasterios empezaron a desarrollar bibliotecas, y en las bibliotecas se empezó a leer y se empezó a escribir. Tú puedes decir, ¿es importante leer y escribir? Claro que sí, porque las promesas de Dios nosotros las tenemos en escrito. Y a través de esas palabras ellos comenzaron a ver cómo Dios quería que ellos vivieran, y trajeron avivamientos impresionantes a lo largo del mundo, a lo ancho del mundo. Dios tocó naciones con la imprenta, Dios tocó naciones con los libros, Dios tocó naciones con gente que sabía hablar 2 idiomas. Amados, esta es la meta que nosotros buscamos. Y en donde quiera que tú estés, la meta de la educación no tiene que ser colgar un título en la pared. La meta de la educación es que podamos comprender mejor la Escritura, y en la esfera en donde Dios nos coloque, ahí sembrar nosotros el Evangelio. Sabes, hace unas semanas compartía con la sede de Chimalhuacán un poquito, y les decía que movimientos como la Cruz Roja, movimientos como el Ejército de Salvación, etcétera, etcétera, han venido de personas. No tienen que tener muchos estudios, pero sí personas ávidas, deseosas de conocer las Escrituras, de leer, de pasar en ellas tiempo. Y nuestra oración es que nuestras generaciones, que los niños y adolescentes, que las señoritas, que los jóvenes puedan tener vidas así, para insertarse en tantos lugares, en tantas esferas, en tantas profesiones, en tantos sitios en donde puedan llevar el Evangelio. El Evangelio sí se vive aquí, desde esta plataforma, desde donde estoy hablando con Isaac, ahí en el piano, ¿verdad? En este ambiente. Eso está bien, eso es parte de iglesia y eso es Evangelio, pero esto no lo es todo, no puede serlo todo. Hay teatros donde faltan nuestros jóvenes, y partidos políticos en donde faltan, y departamentos de seguridad, y departamentos de inteligencia, y bibliotecas, y salas de matemáticos, y encuentros de químicos y físicos y biólogos, y todas esas áreas pueden ser llenadas con personas que dentro de sí mismos tengan la palabra del Señor, porque la han conocido, porque han sido formados en ello. Podemos orar y orar, y no estoy menospreciando ni el ayuno, ni la oración, ni el clamor, pero tan poderosa como la oración también es la preparación. Y por eso es que nosotros debemos avanzar en ese sentido. Te leo un par de frases y termino. Dice: a mayor capacidad de lectura, mayor lectura. A mayor capacidad de comprensión, mayor aplicación y mayor transformación. Que tengamos gente que sabe leer. Hay eso que tiene de espiritual, tiene todo de espiritual, porque en la lectura comprendemos nosotros, somos transformados. Y la última frase es esta: la iglesia no puede ignorar que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, debe haber capacidad de leer y luego capacidad de comprender. Nosotros no somos ajenos a lo que Dios está haciendo en nuestro entorno, y por eso debemos nosotros trabajar hacia allá. Y solamente quiero decirte que esta iglesia tiene estas puertas abiertas para ti, y podemos darte mayor información el domingo en los stands. Puedes escribir a algún líder, puedes escribir a algún pastor de sede. Pero independientemente de donde estés, quiero decirte estas últimas palabras. Lucas, ¿cuál es nuestro objetivo? Y quisiera que termináramos orando por esto. Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice: el niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Está hablando de Cristo. Y Jesús no solo crecía en inteligencia. Estas escuelas normales enseñan inteligencia, pero no sabiduría, porque la sabiduría solo entra con el toque de Dios en la inteligencia. Y luego en el versículo 51, en el mismo capítulo, dice: así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto. Nos enseña obediencia. Versículo 52.
Jesús siguió creciendo en sabiduría. Entonces el versículo 40 dice que crecía y que progresaba en sabiduría, y luego 52 dice siguió creciendo en sabiduría. Es decir, habla de progreso, de avance cronológico, pero también en la mente, también en el espíritu, también en el alma. Dice en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Son tiempos de decisiones, son tiempos en los que las generaciones están afrontando tantos embates. Como decía, la nuestra lo ha vivido, las anteriores lo han vivido, las presentes los viven de otra manera. Pero cada generación necesita la llenura del Espíritu Santo y un toque de Él para vivir y crecer en gracia, en sabiduría. Así que donde estás, quiero que cierres tus ojos y vamos a pedir por las generaciones. Señor, esta tarde oramos juntos. Yo oro, Señor, por cada niño, por cada niña, por cada joven y señorita de esta preciosa iglesia Conquistando Fronteras, y de las sedes, y de cualquier persona que esté viendo esta transmisión, Señor. Y que en tu misericordia toques las generaciones actuales y venideras, Señor. Padre, tu palabra dice que en este mundo tendríamos aflicción y que tinieblas cubrirían la tierra, y que Satanás, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, lucharía contra nosotros. Señor, pero más grande eres tú que estás en nuestro interior, más grande eres tú que estás a nuestro favor. Señor, y esta noche levantamos un clamor por las generaciones. Señor, no solo pedimos que seamos ajenos, que seamos sacados. Hacemos la oración de Jesús. Jesús no oró que saliéramos del mundo, sino que fuéramos guardados. Señor, oramos por cada joven y señorita, por cada niña, por cada niño. Señor, guarda sus mentes de tanta perversidad, de estas corrientes que llaman malo a lo bueno y al revés, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús el discernimiento, la sabiduría, Señor, y el entendimiento en los padres, en los hermanos mayores, en las escuelas, Señor, para proclamar sin miedo al que dirán, sin miedo a las corrientes actuales, sin miedo a represalias. Este día proclamamos, Señor, declaramos que tu palabra es verdad, lo que tú dices es verdad, lo que la gente puede decir, todo puede mentir, pero tú no, Señor. Tu palabra es la verdad. Vivifica, Señor, estas generaciones en la verdad. Aviva estas generaciones en la verdad, que podamos acercarnos a ella, beber de ella, Señor. Ser transformados por la verdad. No permitas, Señor, que las generaciones sean robadas. No permitas que las generaciones sean atadas con malos pensamientos, con falsas doctrinas, sino que el reino de Dios venga, Señor. Oramos esta tarde por jóvenes y señoritas que están en las universidades, que están en los bachilleratos, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos. Abre el cielo sobre ellos, Señor. Sonríe sobre ellos, Señor. Que en cada esfera donde están, que en las empresas, Señor, en las artes, en la cultura, que ahí tu reino venga, Señor. Que tu reino se establezca. Que haya gente como Daniel, Señor, como Esther, en lugares estratégicos, Señor. Que puedan ver tu gloria ahí. Que muchos escuchen de ti por ellos. Señor, levantamos nuestro clamor por las generaciones. Sabemos que eres el Dios de las generaciones. Y así como has prometido tantas bendiciones, queremos verlas hoy, Señor. Tú prometiste, Señor, que en esta época, Señor, los jóvenes verían visiones. Señor, los ancianos soñarían sueños. Ese es el tiempo, Señor. Cumple tu palabra, Señor. Levanta una generación santa. Levanta una generación consagrada, Señor. Padre, que el entorno, que el contexto sea santo. Que podamos guardar, proteger, Señor. Preparar a las nuevas generaciones para conquistar para ti.
En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús oramos. Y a ti que estás esta tarde escuchando por primera vez un mensaje como este, tú puedes decir, pues, ¿para qué gritan? ¿Y qué onda? ¿Y para qué? Y está bien que pidan por los niños y los jóvenes, pero a ti hay algo muy especial. Escucha, hay algo que no va a poder cambiar la educación. No importa cuán educado estés, no importa cuán preparado estés. Si sabes mucho, sabes poco. Hay una parte de la Biblia que dice los esclavos como los que tienen, como los dueños, son iguales delante de Dios. Todo esto que hemos hablado nos lleva a pensar en cómo mejorar nuestra sociedad. Pero Dios no está buscando mejorar tu vida. Dios está buscando cambiar tu vida. Y esto se hace única y exclusivamente cuando nosotros rendimos nuestro corazón. ¿Qué es eso? Es entender que la forma de Dios es la correcta y no la mía. Puede ser desde educación hasta lo que tú quieras. Hasta cómo te llevas con los demás, hasta cómo piensas de ti, hasta cómo piensas de Dios. Y esta tarde tú puedes rendir tu corazón y pedirle a Jesús que te guíe a partir de hoy, que tu vida sea cambiada. Porque aquí estamos hablando, como decía hace un momento, de cómo cambiar nuestra sociedad, cómo guardarnos. Pero esto que te estoy diciendo ahora tiene que ver con una trascendencia eterna. Porque educado o no, tú vas a ir a la tumba igual que yo, igual que todos los que estamos aquí. Pero de la tumba la Biblia dice que todos seremos levantados para vida eterna o para muerte eterna. Y la voluntad de Dios es que tú vivas para siempre con Él. Así que si tú nunca has rendido tu corazón a Jesús, esta es la noche y yo quiero orar contigo. Y donde estás puedes orar y decir conmigo estas palabras en voz alta. Jesús, pido perdón porque he vivido a mi manera, con mi cultura, con mi forma de hacer las cosas, como me enseñaron, como aprendí. Pero a partir de hoy quiero vivir conforme a tu palabra y quiero caminar en ti. Y el día que yo muera, te quiero ver a ti. No importa lo que digan los demás, que solo se vive una vez. Yo te creo y tú dices que hay vida eterna y yo quiero estar en ella contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.